Estuvimos viendo la sesión anterior algunas cualidades de quien es llamado el primer evangelista o el primero que se le asigna ese título del primer evangelista en la Biblia, que es ¿quién? Felipe, ¿cierto? Y vimos algunas cualidades que encontrábamos en Felipe en esos pasos de ese evangelista. Entonces, destacábamos compasión por quienes habían sido rechazados, eh, un evangelismo que manifestaba el poder sobrenatural de Dios, la valentía para confrontar con la verdad, confrontaron el pecado de Simón, un corazón dado a ese trabajo en equipo. Hablábamos de que eso requiere, el evangelismo requiere trabajo en equipo y no debemos manipular pues la voluntad de las personas. Entendemos que persuadir es muy diferente a manipular, ¿no? Evangelizar busca persuadir, pero no manipular, porque lo que inicia como una manipulación no permanece. Pero cuando una persona recibe el Evangelio de Cristo realmente, pues su corazón se afirma. Eh, y empezamos a ver algunas cuestiones desde el versículo 26 en esta lección, eh, en estas varias cuestiones que vemos con Felipe y el etíope. Entonces, una de las cosas que destacábamos es que el camino del evangelismo tiene dificultades, ¿no? Veíamos ese contraste de cómo Felipe pasó de predicar a muchos en un encuentro con muchas personas a predicar a uno. Y vemos ahí la importancia que Dios le da a la labor evangelística que se desarrolla en las diferentes esferas, tanto cuando hay muchos como cuando hay pocos. Y hoy pedimos Espíritu Santo nos siga guiando a través de este eh, capítulo. Y bueno, entonces, sigamos leyendo. Versículo 27 dice de la siguiente manera. Él se levantó y se fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Bien, pausemos un momento ahí y quisiera que resaltáramos um, varios aspectos que señalan una cualidad muy importante en Felipe y es un corazón sensible y obediente. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, miremos, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, ¿cierto? Señalémoslo acá. ¿Y qué hizo él? Se levantó y fue. Ahí está lo que señalamos en color rosado. ¿Qué vemos aquí? Obediencia. Pero ¿qué vemos cuando él se acercó? Vemos aquí, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. ¿Y qué hizo Felipe? Cuando Felipe se acercó corriendo. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante que nos enseñan estos pasos de Felipe y fue sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y el corazón de un creyente, el corazón de el que evangeliza debe ser un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía y el que nos va a guiar para saber dónde están esos Felipes que necesitan.
El poder orar y decir, Señor, llévame a donde está la necesidad. Y entonces un corazón sensible reconoce cuando el Espíritu le va a decir, levántate, ve a tal lugar o júntate a esa persona o háblale a esa persona. O tal vez pone en tu corazón decir, ven, invita a esa persona a tomar un café. Y tal vez ese sea el momento para conversar y hablarle del Evangelio. Entonces vemos que hubo en Felipe un corazón que es sensible, pero no solo sensible, sino obediente. Y aquí esto nos confronta de una manera muy importante, porque cuántas veces sentimos la voz del Espíritu Santo, pero no la obedecemos. Cuántas veces sentimos ese llamado, esa punzada en el corazón del Espíritu que dice, venga, acérquese a esa persona o pregúntele cómo está o háblale de mí. Y sentimos eso, sí, tenemos esa sensibilidad, pero no esa obediencia, ¿sí? Y debemos, digamos que afinar esas dos cosas, ser sensibles a escuchar la voz de Dios, pero también ser prontos a obedecer. Y eso vemos en Felipe, esa sensibilidad a reconocer a dónde quiere enviarlo el Espíritu Santo, ¿sí? Y esa obediencia para que nuestros pies puedan ir y pisar donde Dios quiera que vayamos, para que nuestra voz pueda ir donde Él quiera, que su palabra sea anunciada. Y eso en donde sea que estemos y en cada camino que tomemos, ¿no? Esa sensibilidad y obediencia. Se levantó, fue y había un eunuco etíope. Entonces, vamos a perfilar un poco este personaje. Este personaje, ¿sí? Vamos a perfilarlo. ¿Qué cualidades tenía? Entonces, este personaje era un alto oficial, es decir, era una persona que podríamos decir, vamos a poner aquí el etíope, aquí un poquito de paréntesis, ¿cierto? Era una persona, digamos, no sé si decirlo, de la alta alcurnia, ¿cierto? Era un alto oficial de Candas. Esta palabra, Candas, no es un nombre, sino que es un título, similar al título, por ejemplo, de Faraón. Cuando hablamos de Faraón, no decimos que Faraón es un nombre, sino es un título que se le daba a un rey. Entonces, en esta tierra de Etiopía, era una monarca la que gobernaba y el título que se le asignaba era Candas o Candace, bueno. Eh, entonces, esta no es un nombre, Candace, sino que era un título. Y él tenía una asignación importante. Entonces era un alto oficial que estaba encargado de todos sus tesoros. Entonces, ¿qué podríamos decir de este etíope? Que era un hombre preparado, sí, que era un hombre intelectual, que era un hombre adinerado, que era un hombre importante, sí, eh, que era un hombre, eh, vemos aquí, bueno, un administrador, sí, había como varias cosas ahí, pero otra cualidad, además de ser preparado, es que era un hombre temeroso de Dios. Entonces, veamos lo primero. Miren a quién se acercó Felipe, a un hombre preparado, intelectual, adinerado, importante. Y nuevamente vemos el contraste con el capítulo anterior, en el capítulo anterior está acercándose a un pueblo rechazado, marginado, tal vez de personas que no son preparadas, pero ahora está acercándose a un alto oficial. ¿Y qué vemos aquí? Que el evangelio es una necesidad para personas de todo tipo, de cualquier clase social, ¿sí? Todos necesitan el evangelio, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aún la persona más preparada, aún la persona más adinerada o importante,
también tiene una necesidad en su corazón de Cristo, ¿sí? Y como iglesia debemos ser la respuesta para que las personas de toda clase social puedan eh, acercarse, acercarse a Cristo, ¿sí? Ahora, aquí hay una conexión y la otra cualidad que vemos es que era un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué temeroso de Dios? Porque nos dice que había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. Esa expresión, temeroso de Dios, normalmente se aplica a un gran grupo de gentiles que fueron atraídos al judaísmo porque, digamos, que les llamaba la atención o, digamos, se sentían atraídos por el monoteísmo, por las reglas morales tan altas, las enseñanzas éticas del judaísmo. Y entonces estos hombres, conocidos como temerosos de Dios, entraban a las sinagogas como prosélitos. Se conoce así la palabra. Prosélitos era que se hacían, eran gentiles que se hacían judíos, ¿sí? O que se empezaban a acercar al judaísmo. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede recordar de pronto algún otro personaje que la Biblia llame como un hombre temeroso de Dios que fuese gentil? ¿Lo recuerdan alguno? Cornelio. Muy bien, exactamente. Cornelio era un gentil, pero que la Biblia lo llama un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Y lo más probable es que estuviese dentro de ese grupo de prosélitos que se acercaban al judaísmo, ¿sí? Y empezaban a cumplir las leyes, empezaban, digamos que a acercarse a las sinagogas. Ahora, llegar como prosélito, y aquí va un dato muy interesante, incluía la circuncisión. Como sabemos, la circuncisión era ese pacto que Dios había hecho con Abraham de que todos los judíos debían quitarse, digamos, bueno, el prepucio del miembro viril. Entonces, aún las personas que querían acercarse al judaísmo debían circuncidarse. Aquí vemos un posible problema. Es muy probable que la palabra acá, eunuco, no solo involucre que era un alto funcionario, sino que fuese una persona, como la palabra eunuco indica en varios contextos. Ahora, digamos que hay diferentes posturas, pero es muy probable que esta palabra eunuco involucre que también este hombre era castrado. Eso eran, muchos eunucos eran eso, castrados. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un serio problema para este hombre porque era un hombre que quería acercarse a Dios, pero como prosélito debía circuncidarse. Ahora, al circuncidarse, bueno, digamos, puede circuncidarse, pero, pero, ¿qué pasaba? Si su miembro había sido castrado, él tenía, o sí, si había sido castrado, él tendría un problema en el judaísmo. ¿Alguien podría indicarme cuál sería ese problema? Pronto que hayan estudiado la ley eh, de la Torá. Algo del Antiguo Testamento. Que ninguno que le faltara una parte del cuerpo podría ir a la sinagoga. Muy bien, exacto. Estaba impedido de acercarse si tuviese una mutilación. Eso está en Deuteronomio, ya les digo. eh, Está en Levítico 21:18. Dice, eh, bueno, pero 21:18, sí, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, ¿sí? Entonces él tendría un problema. Otro, porque creo que Levítico lo enfoca más es en los sacerdotes de Deuteronomio 23, dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga aplastados los testículos o mutilado el pene. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el eunuco, pues muy probablemente tenía un problema a la hora
pues de acercarse al judaísmo. Entonces, pero él tiene la intención, él tiene el deseo. Ahora, cuando uno entiende ese contexto, se da cuenta por qué él le pregunta a Felipe unos versículos después. ¿Qué le pregunta? En el versículo eh, 36. Miren lo que le pregunta. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿no? Después de que Felipe le explicara el texto que estaba leyendo y le hablase del evangelio, le pregunta, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque muy probablemente en la mente del eunuco pues estaba conectado el impedimento que tenía para acercarse a la asamblea. Pero ahora Felipe ya le dice lo que entendemos que el mismo apóstol Pablo enseña, que la circuncisión ya no es una cuestión física, que ahora la cuestión es, en el evangelio la cuestión es del corazón. Dice, si usted cree con todo su corazón, puede ser, ¿sí? Puede ser bautizado. Entonces, este hombre, que era temeroso de Dios, ¿sí? Eh, se acercó a un Felipe, y aquí vemos la siguiente cualidad. Esto era para perfilar al etíope, pero aquí vemos algo muy importante que me voy a detener un poco. Y Felipe era un hombre que conocía el Evangelio. Es difícil o más bien imposible evangelizar de una forma correcta, bíblica, eficaz, si yo no conozco el Evangelio. ¿Cómo vamos a ir viendo que Felipe conocía el Evangelio? Pues bueno, dice, cuando Felipe se acercó, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? ¿Está comprendiendo eso que lee? Entonces el eunuco respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. ¿Qué nos sigue diciendo? El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, miren a qué esto tan hermoso, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué significa ese anunciar? Quiere decir que hubo una disertación, ¿sí? Quiere decir que hubo eh, una, eh, eh, una explicación del evangelio y dice, comenzando por ese pasaje de la escritura, ¿sí? Comenzando desde ahí, empezó a anunciarle el evangelio de Jesús y aquí surge una pregunta. Nosotros tenemos la capacidad de ver el evangelio en cada pasaje de la escritura. El pastor Paul Washer, digamos que esta es una de las cosas que más señala de sus conferencias y es decir, es muy triste que muchos cristianos no conocen el evangelio, no entienden qué es el evangelio. Sí, que muchos que se digan cristianos no reconozcan cuál es el significado del evangelio. Y no solo de una forma superficial o con frases de memoria, sino que podamos ver el evangelio desde cada pasaje de la escritura, ¿sí? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, toda la escritura apunta hacia el evangelio, hacia el mensaje de Cristo, ¿sí? Y la pregunta es, desde la arista o desde la posición que sea, ¿podemos ver a Cristo en la escritura? ¿Podemos anunciar a Cristo y conocemos la escritura? Miren, es tan importante que conozcamos la escritura
para que entendamos la totalidad, digamos, la generalidad del mensaje de la escritura. La Biblia no son libros separados que tienen mensajes diferentes donde Génesis nos habla unas historias ahí y nos habla de la creación y por allá de Abraham y luego no, por allá Jueces nos habla de unos hombres que fueron como violentos y no, pues Reyes, pues nos cuenta historia de reyes y así muchas veces vemos la Biblia como si fuesen historias distantes que nos enseñan, no sé, lecciones morales. Y muchos cristianos ven la Biblia así como, bueno, vamos a estudiar la vida de Sansón. Entonces, de Sansón podemos aprender estas cosas morales, de no debo hacer esto, debo hacer aquello. Y eso, a ver, no estoy diciendo que sea mal, ¿sí? Pero no es el mensaje central de la escritura. El mensaje central de toda la escritura siempre me lleva a apuntar a la obra de Cristo. Yo tengo que poder ver a Cristo en cada pasaje de la escritura. Yo tengo que conocer el Evangelio en cada parte de la escritura, ¿sí? Pero también con sus implicaciones, ¿sí? Tengo que conocer el Evangelio. Estos días, este fin de semana hablaba con alguien que contaba sobre una persona con la que habló, que estaba asistiendo a X iglesia y le decía, no, pues es que si usted se quiere acercar a Dios, yo le recomiendo, eh, véase 4 películas y ponga prédicas y escuche alabanzas. O sea, una mujer con una profunda necesidad en su corazón y que alguien que se diga cristiano le diga, véase 4 películas y escuche música cristiana. Eso habla de la superficialidad que muchas veces hay en la iglesia, ¿sí? Que muchas veces hay en las congregaciones, porque no hay un conocimiento de la escritura y del evangelio que perfore el corazón, que llegue a lo profundo del corazón. ¿Y a qué me refiero con esto? Conocer el evangelio no es ser los expertos teólogos o los expertos eruditos, que mejor dicho, podamos desentrañar los misterios más profundos de la Biblia. No, no, no. Es que la verdad del Evangelio nos haya atravesado de una forma tan profunda el corazón que podamos anunciar a Cristo con denuedo, con poder, con verdad. Miren a Pedro. Pedro no era un gran, digamos, erudito o un docto como lo era Pablo. Pero si nosotros nos paramos a ver, nos sentamos a leer ese discurso de la predicación de Pedro, pues fue un discurso lleno del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también lleno de un conocimiento de la Escritura. Y aquí tal vez me van a señalar algunos, ¿sí? Porque muchos dicen, uy, no, Pedro predicó así porque había venido el Espíritu Santo. Entonces nuestro corte más pentecostal dice, no, es porque Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que por eso él se paró ahí en el capítulo 2 y empezó a declarar las escrituras. No, ojo a esto, Pedro había caminado 3 años y medio con Jesús, había aprendido de él, había conocido también de las escrituras, era un hombre que sabía las escrituras. Era un hombre que ah, podía, como dice el apóstol Pablo acerca del obrero, usar bien la palabra de verdad. Y ese es el llamado, tenemos que conocer las escrituras. No podemos quedarnos en la superficialidad, ¿sí? Y este conocimiento no es para jactarnos, no es para enorgullecernos o estar, ser contenciosos, porque a eso no nos ha llamado el Señor y quien diga que sabe mucho y lo haga para contender con otros, en realidad no sabe nada. Porque cuando el Evangelio realmente perfora el corazón y atraviesa el alma, nos lleva a ser humildes, a rendir nuestros corazones ante Él, a tener compasión por otros. ¿Sí? Eh, Archie Sproul decía
El evangelio es tan profundo que puede tomarle años al más estudioso, al más docto, estudiarlo, ¿sí? Pero es tan sencillo que hasta el más iletrado lo puede comprender. Es la paradoja del evangelio, ¿sí? Eh, entonces no estamos hablando de un conocimiento intelectual solamente. Es un conocimiento en el corazón que atraviesa nuestra voluntad, que nos lleva a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero es necesario. ¿Qué le dijo, qué dijo Dios? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sí, es tan necesario que conozcamos el Evangelio porque no sabemos en qué momento nos acerquemos y lleguemos a un Felipe que tenga muchas preguntas, ¿sí? Y perdamos la oportunidad por no conocer el Evangelio, ¿sí? Que haya en nosotros una disposición a compartir lo que conocemos. No sé cuántos años llevamos aquí ya en la escuela bíblica que Dios nos ha permitido estar acá. Esto que aprendemos acá no es solo para reunirnos y que usted esté escuchando, sino que el corazón se ha despertado a conocer más la escritura y eso podamos compartirlos a otros. Yo no soy omnipresente, ¿cierto? Pero este espacio nos permite que esta enseñanza, o bueno, la palabra de Dios, no lo que yo digo, sino lo que la palabra misma nos enseña, pues se replique. Las herramientas que tomamos acá se repliquen, ¿cierto? Y lleguen a muchos lugares y lleguen a muchas personas con las cuales ustedes tienen contacto, a muchos de esos Felipes. Entonces vemos, era un hombre que conocía el Evangelio, que conocía las Escrituras, que conocía a Cristo. Cuando conocemos el Evangelio, no vamos a llamar a la gente a hacer cosas solamente. O, no, el Evangelio es, mire, cumpla esta lista de mandatos. No, el Evangelio no es una lista de mandatos, es conocer a la persona de Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos que hubo una respuesta en Felipe a la disposición. ¿Qué vemos aquí? Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y esta palabra guiar es muy interesante porque es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 16 versículo 13. Juan 16 13. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Entonces, fijémonos acá, ah, que ante la disposición, pues él necesitaba a alguien que lo guiara. Y la misma palabra que se usa para el Espíritu que guía es la que usa, que alguien guíe. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros somos instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo guía, confronta, convence. No somos nosotros los que hacemos la obra, es el Espíritu Santo, pero nosotros somos los instrumentos. Y él dice, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. ¿Y qué hizo Felipe? Y aquí va algo ah, que es maravilloso, y es, fíjense, esa disposición en respuesta a la disposición. Hay un hombre que quería conocer más de Jesús. Hay un hombre que quería saber más de Dios. ¿Y qué hizo Felipe? Se subió, se sentó con él. Y esa palabra, el sentarse con él, me habla de tiempo. Y el evangelismo y discipulado es una tarea que requiere de tiempo, de paciencia, de acompañamiento, de escuchar,
se sentó junto a él para escuchar sus preguntas, para hablarle del Evangelio. Ya había en ese hombre una disposición y un hambre por conocer la Escritura. Y yo estoy seguro que si somos sensibles y obedientes, el Espíritu Santo nos va a llevar a esos Felipes que tienen hambre de Dios, que tienen deseo de conocer las Escrituras. Y Él quiere llevarnos como instrumentos para que acompañemos con paciencia. Y ahí es donde empieza el discipulado. Como les decía, el evangelismo es el primer paso o la apertura del discipulado, porque todo discípulo comienza a ser discípulo de Cristo siendo evangelizado. ¿Y qué hablábamos del discipulado? Que es un proceso de acompañar al otro, de sentarme junto al otro, de escucharle. Muchas veces creemos que evangelizar es darle un discurso a la gente. Mire, si usted esto y recibe y escuche, y, y, y a ver, esa es una parte, pero también es necesario escuchar para mirar cómo el evangelio es una respuesta a la necesidad del corazón de esa persona. ¿Sí? Es escuchar. ¿Y qué vemos eso? Lo vemos en Jesús, cuando él se sentó en Juan capítulo 4 allí en el pozo. ¿Qué hizo cuando habló con la mujer samaritana? No le dio un discurso, sino que su forma fue llegar, escucharle, preguntarle. Pero muchas veces como cristianos cometemos el error de no callarnos la bocota. Hablamos y hablamos, ¿sí? Y somos prontos para hablar y decirle a la gente o repetirle nuestras cosas y no nos detenemos a escuchar, preguntarle a la gente, ¿sí? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su sensación? ¿Qué siente acerca de esto? Y esto lo vemos en el modelo bíblico. Cuando escuchamos, podemos tener una perspectiva de lo que esa persona tiene y entonces vamos a tener herramientas y la guía del Espíritu Santo para derribar esos argumentos y esa altivez que se levanta, ¿sí? No digo que, a ver, que vayamos a, a hacer la labor del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el que convence. No digo que siempre vayamos a tener el éxito que quisiéramos ver, no, pero lo que sí digo es que vamos a ser fieles, ¿sí? Cuando escuchamos, cuando nos acercamos a la necesidad de las personas. Miren, cuando uno trabaja o cuando uno ha tenido la oportunidad de pronto de acercarse a personas en situación de calle o en situación de drogadicción, ¿cierto? A estas personas que son rechazadas, es muy fácil, ¿cierto? Pararnos desde la posición es muy fácil pararnos desde la posición de juzgar, de pararnos desde la posición de señalar a estas personas. Pero los que alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con este grupo, uno se acerca y detrás de cada persona hay una historia. Detrás de cada pecador que está ahí sumergido, detrás de cada eunuco, hay una historia. Sí, la sociedad los ve como, sí, como todo un grupo, solo un grupo, ¿sí, no? Los marginados o los drogadictos. Pero cuando uno se detiene y les escucha, se da cuenta que, que son un hijo que un día fue amado, que son un esposo que un día tuvo una familia y cayó preso de este pecado, de esta esclavitud, ¿sí? Hay una historia detrás. Y cuando uno se acerca a la historia y escucha a la gente, eso nos va a permitir sentir compasión. Eso nos va a permitir sentir esa empatía por la necesidad de las personas y orar desde esa escucha, desde ese clamor.
No desde simplemente decir a la gente, oye, arrepiéntase y abandone eso y deje eso, sino que vamos a saber que hay una historia que no justifica su pecado, pero que nos va a permitir sentir esa compasión, ¿sí? Entonces, el escuchar, les voy a decir, nos va a permitir acercarnos al corazón de la gente. Porque si yo me acerco a las personas, ¿sí? Con mi ataque religioso de una, ¿sí? A mandarle mis dardos es que usted se vaya al infierno, ¿sí? Sí, si no empieza a ir a la iglesia o cosas así, pues la gente va a poner una barrera. Pero cuando yo me acerco con esa disposición, no solo a hablar, no solo a predicar, sino a escuchar, ¿sí? Y responder a lo que esa persona en la disposición que tenga, pues eso me va a permitir tener un panorama mucho más amplio para orar, ¿sí? Para pedir la sabiduría a Dios. Y eso vemos en Felipe, se subió al carruaje y se sentó a conversar con él. A la hora, entonces, de llevar un discipulado, de empezar a enseñarle a alguien la escritura, aquí va algo muy importante. Bueno, esperen que no pusimos aquí la otra cualidad, respuesta a la disposición, y podemos poner aquí paciencia, eh, escucha y conversa. Poner así, paciencia, escucha y conversa, ¿sí? Y es que el discipulado requiere de eso, requiere de escuchar y requiere de conversar. Entonces, aquí les voy a dar, digamos, otra cuestión práctica que podemos tener en cuenta y es una de las cosas que diferencian, digamos que la acción del discipulado como ese acompañamiento individual, que lo diferencian con la predicación, es que la predicación es una exposición. Yo me paro y hablo de un texto, hablo de la escritura, ¿sí? Y la gente recibe, escucha. Pero el discipulado, como esa acción de acompañar, no es que yo me siente y hable, no, es que yo me siente y converse. Ahora, yo debo orientar la conversación guiada por la palabra, ¿cierto? Centrada en la palabra, pero tiene que ser una conversación. Por eso la mayoría y los mejores materiales y la mayoría de materiales de discipulado están basados en preguntas o, digamos, puntos que la gente responda basados en la escritura, cuando usamos el del Evangelio de Juan, cuando, bueno, hay otro, por ejemplo, que se llama El Camino de Maús o el de Proyecto Felipe. ¿Cómo se diseñan? No se diseñan para que una persona se pare, ¿cierto? O se siente y empiece a hablar, sino que genere una conversación. Entonces, bueno, vamos a leer la Biblia y hago la pregunta. Entonces, estamos leyendo, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, surge, hay una pregunta, ¿quién amó al mundo? Entonces la persona puede leer, ah, no, Dios. ¿Y cómo lo amó? ¿Cómo expresó su amor? No, entregando a su hijo. Entonces, cuando la persona hace parte, entra a ser parte de la conversación, de la pregunta, pues eso también es una herramienta pedagógica para que las verdades del Evangelio entren a su corazón y a su vida. Entonces, cuando desarrollamos un proceso de acompañamiento, de discipulado, necesitamos aprender a orientar la conversa, pero escuchar al otro. Sí, obviamente requiere, como digamos, que seamos mediadores y orientar para que el tema no se desvíe o la persona, ¿cierto? No nos vayamos por los hilos, eso requiere también, pero es necesario que la persona pueda interiorizar a través de preguntas, a través
de lo que llamamos en lógica inferencias, a través de frases, que pueda interiorizar la verdad del Evangelio, que la persona lea la escritura y el que acompaña pueda llevarlo, ¿sí? A entender la verdad de la escritura, obviamente confiando en que es el poder del Espíritu Santo en el que genera pues esa convicción de pecado, ¿sí? A la hora de pues acompañar ese discipulado. Otro aspecto, otro momento en el que también la fe crece, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues es en la predicación, ¿sí? Cuando la persona va y se sienta y escucha el mensaje, claro, esa es una forma, diría yo tal vez la forma más importante que vemos en la iglesia, pero cuando desarrollamos ese acompañamiento personal es importante, vuelvo y digo, escuchar, ¿sí? Generar esa conversación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Claros? ¿Ven? Bien. Entonces, estaba leyendo el pasaje de la Escritura que obviamente refiere a Cristo, a ese que fue como oveja llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, eh, que fue muerto injustamente, o sea, en el sentido de que él no merecía, ¿sí? Pero lo hizo voluntariamente para que eh, la justicia de Cristo pues viniese a nosotros y nuestros pecados pudiesen ser eh, perdonados. Y le habló de Jesús. ¿Qué vemos ahí? Que al presentar a Jesús, su corazón, el corazón de este hombre fue despertado a obedecer. Felipe no lo llevó a otra cosa que no fuera Jesús. La centralidad del Evangelio es Cristo. No son mandatos, no son ordenanzas, no son, digamos, leyes o reglas o normativas humanas. La centralidad del Evangelio es Cristo. Porque ¿a qué lo llevó? ¿Cuál fue la respuesta del eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él es el Mesías. Creo que es de quien las escrituras han hablado. Él es el Mesías. Y pregunta, bueno, aquí hay agua. Porque muy probablemente Felipe le explicó acerca del bautismo como una ordenanza que había dejado Cristo para que nosotros obedeciéramos. ¿Sí? Esta es una de las razones por las que, por lo menos en nuestra denominación, algo que comparto también, antes de que una persona sea bautizada, eh, pues generamos un acompañamiento, llámese discipulado, clases de bautismo, para que la persona comprenda qué es lo que está haciendo y si realmente quiere hacerlo, como esa decisión de seguir a Cristo. Sí, hay una discusión alrededor de esto, hay denominaciones que dicen, no, pues si la persona cree en Jesús, puede ser bautizada, ¿sí? No, nosotros procuramos que la persona pues tenga una comprensión. No, no decimos que haya nacido de nuevo porque uno realmente no sabe por completo al 100%, ¿sí? Que una persona haya nacido de nuevo, eso es algo que uno no puede distinguir, digamos, inequívocamente. Que uno dice, no, voy a bautizar solo al que nazca de nuevo, pues eso realmente solo lo conoce Dios, pero sí podemos acompañar y que la persona tenga una comprensión de qué implica el bautismo, de qué es el evangelio y de que lo haya creído. Entonces él explicó y ¿qué dijo? Aquí hay algo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Un comentarista alrededor de esto dice algo muy bello. La respuesta de Felipe no tenía nada que decir en cuanto a raza, nacionalidad, mutilación física, ni cualquier otra consideración de naturaleza externa, artificial o superficial. La única evidencia que buscaba Felipe era la fe de este hombre en Jesucristo como su Salvador y Señor.
Ustedes se imaginan la paz que llegó al corazón de este hombre cuando Felipe le dice, ¿no? ¿Crees? Si usted cree de todo corazón, porque aquí ya no es si es mutilado o si es gentil o si habla este idioma o si es, aquí no importa nada de eso externo, importa lo que dice Romanos 10. Si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ya no es una cuestión externa, ya no es una cuestión de si estás mutilado o si perteneces a X o Y etnia o nacionalidad. La respuesta de Felipe le habló al eunuco acerca del corazón. Y es ahí, en nuestra labor evangelística, donde debemos apuntar al corazón de la gente, no a lo externo, no a lo externo. Mire, y esto de verdad lo digo con mucha, como con mucho fervor. Lo primero que la gente necesita hacer para acercarse a Dios no es cambiar su apariencia física. Esas son cosas que vienen de la enseñanza religiosa. No es cambiar su apariencia física. O sea, ¿en qué sentido? A ver, no, que el hombre tiene cabello largo. No, es que usted para acercarse tiene que cortarse el cabello. Son cosas externas. No, llega el hombre que tiene el arete. No, es que usted para buscar y para ir a la iglesia tiene que quitarse ese arete. ¿Qué son esas cosas? Son cosas que atacan lo externo. Y lo externo no es lo que califica. El evangelio tiene que apuntar primero una transformación desde el corazón. Desde el corazón. Yo no estoy diciendo que lo externo no tenga importancia, no, tiene su lugar, pero cometemos el error de hacerle pensar a la gente que lo primero que tienen que cambiar es su condición externa. Y ahí nos parecemos a los judaizantes que llamaban a circuncidarse, ¿no? Cambiar ciertos aspectos externos o de celebraciones o de cosas eh, que tenían que vivir como judíos, cuando lo más importante es que el mensaje logre llegar al corazón. Porque ¿saben qué va a pasar? Cuando el mensaje de Cristo logra perforar el corazón, la transformación empieza a salir progresivamente, sin necesidad de forzarse, sin necesidad de manipular. Cuando es de adentro hacia afuera, cuando es el Espíritu Santo el que produce el cambio, entonces las cosas, digamos, exteriores que pueden discutirse o pueden, digamos, reflejarse, empiezan a darse. Pero cuando yo quiero cambiar lo externo, y lo hago al revés, ¿no? Empiezo con lo externo, eso va a hacerle a la persona ponerse una fachada, va a hacerle a la persona ponerse una careta y no acercarse realmente a Cristo. ¿Sí? Pasa mucho por ejemplo, cuando uno trabaja con jóvenes en evangelismo, con adolescentes, con jóvenes. Yo lo digo, es muy triste que uno les evangelice y uno está orando por ellos, ¿no? Pero uno les ve que todavía tienen prácticas o cosas que, que son del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos empiezan a ver, digamos, a señalarles una y otra vez, y estas cuestiones, digamos, eh, externas, que lo que termina siendo es, o el joven este, ¿cierto? Pone una máscara en que afuera, o sea, en su apariencia, ama lo de Dios, pero por dentro quiere el mundo, ¿sí? Eso es una de las cosas que pueden pasar. O, en lugar de poner una máscara, pues termina distanciándose. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y procuro ser cuidadoso. Claro, el pecado debe ser confrontado. No estoy diciendo que vamos a hacer aquí, ¿cierto? A hablar del libertinaje y bueno, no pasa nada. Entonces, con el pecado no. Pero el tema es este.
Muchas veces queremos tomarnos la atribución del Espíritu Santo y es que es convencer y no podemos convencer a la gente. Eh, Podemos hablarles, orientarles, mostrarles la palabra, pero es el Espíritu Santo el que produce la convicción de pecado, ¿sí? Eh, es el Espíritu Santo. Entonces, espero ser claro en esto, ¿no? Vuelvo y digo, no estoy diciendo que ahora vamos a hablar del libertinaje o que el pecado no importa, no, realmente el Evangelio confronta el pecado, confronta y una y otra vez cuando hablemos del Evangelio y el discipulado va a confrontar el pecado, pero no lo confronta desde lo exterior, sino que es llevarle a lo profundo, a esa raíz donde está el pecado, no en las cosas externas. Porque si atacamos las cosas externas, eh, va a volver a crecer, va a volver a emerger ese pecado, o se va a poner una apariencia de piedad que esa persona después no va a sostener, ¿sí? Termina eh, distanciándose. Entonces espero ser claro en esto. Vamos cerrando aquí. ¿Qué le dice Felipe? Si usted cree con todo su corazón, puede. Entonces él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es a lo que debemos apuntar. Ay, perdón. ¿A qué debemos apuntar? Miren, el objetivo del evangelismo, perdón, no es que la gente vaya a la iglesia, aunque ir a la iglesia es una parte, pero ese no es el objetivo central. El objetivo no es que tengan una membresía, el objetivo no es que vayan a un encuentro, el objetivo central no es que diezmen, no es que si ya llegan a la iglesia y diezman, entonces, no, qué bendición. No, el objetivo central es que las personas crean con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que debemos perseguir en todas las herramientas o estrategias que tengamos, ¿sí? O que trabajemos, es que la gente pueda creer. Es el objetivo central. Ahora, aquí hay una cuestión que reitero, que es producida y el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Y como no sabemos de dónde viene el viento y para dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Nuestra labor es ser fieles y seguir predicando y anunciando, pero siempre centrados en ese objetivo. ¿Por qué señalo que lo del objetivo es muy importante? Porque cuando perdemos de vista ese objetivo, entonces nos vamos a sentir bien con que, por ejemplo, mm, nuestras iglesias se llenen. Entonces uno ve, por ejemplo, congregaciones, ¿no? Arman todo un escenario de DJ y yo, no, la verdad, me cuestiono un poco de estas estrategias. No me paro aquí a juzgar o algo así, pero es cierto. Y no, vamos a disfrazarnos y hay un DJ y mejor dicho, hay toda una fiesta. Entonces, viene mucha gente. La pregunta es, ¿el objetivo es que haya mucha gente? No, el objetivo es que realmente conozcan a Cristo, ¿sí? Y lo conocen cuando la palabra es expuesta, cuando el evangelio es presentado, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿sí? Estrategias van y vienen, pero no podemos perder el foco central, que es Cristo. ¿Qué hizo el eunuco? Mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Qué llevó este acompañamiento a que el eunuco tomara una decisión? Fíjese que Felipe no era el que iba a decir, venga, ahora lo voy a bautizar. Mucho menos iba a decir, venga, detenga el carruaje porque lo voy a bautizar. No, eso vino de quién? Del eunuco, ¿sí? Cuando la palabra es presentada con pureza, con poder, ¿sí? Cuando acompañamos con paciencia, el Espíritu Santo produce en el corazón de la gente, perdón, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es ahí a donde debemos apuntar, ¿sí?
a que sea algo de lo que el Espíritu produce en el corazón. Porque si no es el Espíritu, si no es la obra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a pegar unas decepciones y unos desgastes cuando creemos que somos nosotros los que tenemos que detener el carruaje y los que tenemos que llevar, no. Es la persona en medio de ese acompañamiento, eh, en medio de esa presentación de la palabra, la que dice, ¿sabe? Yo quiero. Esto lo produce el Espíritu Santo. Yo creo. Detenga el carruaje y voy a hacer bautizar. Y es hermoso cuando sucede. Es el milagro más grande cuando una persona recibe el Evangelio de Cristo. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y fíjense lo que pasó. No vio más al eunuco, quien continuó su camino gozoso. Si uno se pone a leer la historia, es muy, digamos, hay mucha evidencia de que a través de este evangelismo, este eunuco llevó el evangelio de Etiopía y lo fue replicando y se extendió a través de este eunuco. Felipe nunca más lo volvió a ver, pero la obra de Felipe permitió que este hombre siguiera su camino gozoso habiendo recibido el evangelio. Miren, mis hermanos, y ya voy terminando. Eh, Hay cosas que uno va a sembrar y que tal vez no va a ver los frutos, no va a ver los frutos de forma inmediata, no va a ver los frutos de la forma que uno quisiera verlos, pero uno no sabe hasta dónde pueda llegar lo que hacemos para Dios al sembrar su palabra. Uno no se alcanza a imaginar, ¿sí? Hasta dónde pueda llegar. Entonces, vale la pena ser sensibles, buscar ser sensibles y tomar esa determinación. La pregunta con la que quiero cerrar esta sesión es, eh, ¿estás dispuesto a ser un Felipe? ¿Estás dispuesto a desarrollar estas cualidades? ¿Quieres tú que el Espíritu Santo desarrolle en ti estas cualidades? Hazte esa pregunta. Ahora, en las siguientes sesiones vamos a estar viendo un material, ¿sí? Que estamos diseñando para acompañar, digamos, a esos etíopes, a los que Dios nos va a llevar, ¿sí? Vamos a mirar algunas estrategias, pero sobre todo poder conocer el Evangelio, ¿cierto? Y poder presentarlo, ¿sí? Como una herramienta a la hora de evangelizar y a la hora de discipular y poder llevarlo a quien Dios nos guíe eh, de una forma práctica y tener herramientas. Obviamente es una herramienta, hay muchas, podemos ver eh, diferentes estrategias de evangelismo, pero vamos a estar viendo ese material que nos permita, digamos, tener una herramienta y algunas pautas bíblicas y prácticas también para acompañar a esas personas que quieren seguir a Jesús. Entonces, ahí estamos atentos, vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos enseña,